La caverna de los reptilianos. Historia basada en hechos ocurridos en México. Escrita por Johnny Ospino. No debería contar esto que están a punto de escuchar, pero en vista de que el gobierno parece no tener interés en que el público lo sepa, no tengo otra opción más que usar este medio. Como entenderán, debo mantener mi identidad en el anonimato. De ese modo espero no tener los problemas que quiero evitar. Sé que de todos modos corro un riesgo enorme, pero el mundo debe saber lo que nos pasó a mí y a mis compañeros. Hay más seres en la Tierra de los que desconocemos mucho, y no hablo de los que habitan en el fondo del océano. Sinceramente es mucho lo que desconozco, pero trataré de darles todos los detalles posibles. Para aquel entonces yo me encontraba en una base militar, instruyendo a otro grupo en clases de buceo y todo eso. Era un profesional, me encantaba mucho el mar. A menudo pedía que me dieran misiones o expediciones en el océano, con tal de sumergirme unos buenos metros. No era muy amante del campo, y odiaba cuando me mandaban. Lo mejor que pudo pasarme fue que me asignaran como instructor en la base militar, dejándome fuera de algunas misiones terrestres, y siendo uno de los primeros considerados para las marítimas. Fue entonces cuando algo ocurrió. Según uno de mis colegas y amigos más cercanos, la base había recibido una señal de auxilio proveniente de una caverna marítima en alguna parte del mar. No era común que algo como eso sucediera. La verdad, todos los días eran tranquilos, con pocas novedades. Nos veíamos obligados a entretenernos con otras actividades, en especial en los días libres en los que no podíamos ir a casa por circunstancias que es mejor no mencionar. Aquella señal de auxilio puso a todos en alerta, y poco después se esparció el rumor de que eso debía venir del grupo de buceo, que se encontraban de expedición y no regresaron. Por mi propia cuenta intenté comunicarme con ellos, pero todo fue en vano. Otros camaradas hicieron lo mismo, no teniendo mejores resultados que yo. El misterio se convirtió en incertidumbre. Los altos mandos hicieron presencia en la base militar en cuestión de horas. Parecía un asunto muy serio. Nadie pensaba que nuestros compañeros se hubieran accidentado o tal vez ahogado. Algo mucho más grande se estaba moviendo y solo los de más alto rango lo sabían, o al menos tenían idea. A pesar de ser uno de los mejores buceadores, yo no contaba con semejante privilegio. Al igual que el resto, me tenía que tragar las ganas de saber y esperar a que nos dieran información. Aquella que era considerada clasificada no llegaría a nuestros oídos, o al menos eso fue lo que pensamos. Por la noche llegaron y escogieron a un grupo selecto de buceadores y militares con mucha experiencia, y nos reunieron en una sala de juntas. Me sentía importante. Vi caras conocidas de personas con mucho poder, entre ellos un personaje que era muy cercano al presidente y el ministro de Defensa. El tema a discutir era aquella señal de ayuda de nuestros camaradas. Sin vacilar, se nos dijo que nos asignarían la misión de acudir al lugar de donde provenía la señal y rescatar a todos los que pudieran. Aparte de eso, debíamos analizar toda la situación y regresar con un informe detallado sobre lo que a ellos les pasó. Esa misión me emocionaba mucho, no solo porque bucearía, sino porque ese era un tema muy clasificado. Nadie fuera de esa sala sabría lo que se llevaría a cabo, a excepción de aquellos que estaban en el poder, o al menos eso supuse. Nos dieron muchas advertencias, resaltando principalmente que teníamos permiso para dar de baja a todo aquel que no perteneciera al ejército, siempre y cuando fuera considerado como una amenaza. Esa misión no se hizo esperar. Por la mañana ya todos estábamos listos y preparados. Nos llevaron a otra base cerca del mar en helicóptero, y desde ahí nos movilizamos en barco. Nos dieron uno pequeño porque no se quería llamar la atención, ni mucho menos que hicieran preguntas. Nuestros uniformes los tuvimos que dejar e ir vestidos como civiles, con los trajes de bucear en maletas junto con los fusiles que esperaba que no necesitáramos. Estando ahí en el mar, he de confesar que me inquietaba la idea de que solo escogieran buceadores. Además, si ya sabían de dónde venía la señal, hubiera sido mejor enviar a un grupo mucho más grande o dejarnos allá directamente en el helicóptero. Me irritaba mucho el hecho de que solo yo pensara en eso. Los demás parecían disfrutar de todo, pero mi cabeza era un completo caos. Desde el primer momento supe que nos enfrentaríamos a algo muy peligroso y era imposible no sentirme como un conejillo de indias al que ponían a prueba solo para saber con qué estábamos lidiando. Otra cosa a destacar fue que no nos mostraron la grabación de la señal de auxilio.
Tuve entendido que se logró captar un mensaje de un soldado, pero eso nunca nos lo revelaron. El enviarnos ahí con poca información no era propio de nuestros altos mandos, y es por eso que a menudo les advertí a los demás que estuvieran muy alerta y que no se tomaran eso como un juego, porque no lo era. Las cosas automáticamente se ponen serias cuando te dicen que vamos a ir al lugar donde desaparecieron otros buceadores y que uno de ellos logró enviar una señal de rescate. A la mañana siguiente me dediqué a analizar mejor el grupo en el que estaba. Todos tenían conocimiento sobre bucear, pero no era su fuerte. Esos hombres estaban listos para un confrontamiento hostil. Se les notaba en la mirada. Teniendo eso claro, yo me daba cuenta de que esa misión no sería para nada sencilla. Por fortuna, uno de mis mejores amigos desde que me uní al ejército me acompañaba, y a este le confesaba todas mis dudas y preocupaciones. Como él era alguien que analizaba mucho y escuchaba a los demás, me confesó que esos soldados muy serios hablaban de que su prioridad era el informe sobre lo que pasó, por encima del rescate. Al parecer no todos teníamos el mismo objetivo, al menos no con el mismo grado de importancia. El reloj señalaba las 10 de la mañana, cuando a lo lejos pudimos ver un bulto flotando. Nos acercamos de inmediato, solo para darnos cuenta que era el cuerpo de un miembro del equipo de buceo que desapareció. Lo subimos al barco y por fortuna este aún vivía. Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para salvarle la vida. Y apenas despertó le dimos un tiempo para que descansara y luego nos dijera con lujos y detalles lo que había pasado. Una hora después reveló que todo el equipo de buceo había perdido la vida, o que al menos eso era lo más probable. Él era uno de los soldados enviados por seguridad de ellos. Ese hombre de ahí fue el que alcanzó a enviar la señal de rescate. Cuando le preguntamos por qué lo hizo y cómo los demás perdieron la vida, nos habló de la caverna marina que descubrieron. El lugar parecía ser una playa común y corriente, pero escondía un oscuro secreto. Era la residencia de un grupo de criaturas enormes y fuertes, que los agredieron sin previo aviso. A medida que él contaba, se le podía ver un poco de desesperación y terror en los ojos. Relató que poco pudieron defenderse, que el miedo afectó su puntería al estar ante algo tan desconocido, y la única opción que les quedó fue huir. El barco en el que llegaron fue destruido, y él quedó vagando en un salvavidas hasta que se desmayó y se separó de él. Sin duda Dios lo ayudó para que pudiéramos encontrarlo. El estado de salud de ese hombre era crítico. Fue por eso que pedimos rescate por aire y en poco tiempo tuvimos a un helicóptero médico que se encargó de trasladarlo a la base más cercana. Una vez que se fue, todos nos quedamos advertidos sobre lo que nos encontraríamos en aquella playa, o más bien isla. El barco iba un poco lento porque queríamos estar seguros de a dónde nos dirigíamos. Aquel hombre nos ayudó mucho con eso, y entonces nos apresuramos. Al menos yo tenía la esperanza de que mis otros camaradas aún estuvieran con vida. Finalmente llegamos a la isla. No era tan grande. Me imaginaba algo diferente, pero aún así no quería bajar. Aquel que estaba a cargo escogió a unos cuantos para buscar y llegar, sin la necesidad de que el barco se acercara tanto. Se fue con 2 soldados adicionales en caso de que tuvieran que enfrentarse. Yo me quedé junto con el resto, en caso de que algo nos atacara. Los minutos pasaban y yo me aburría, en especial cuando ya no podíamos ver a aquellos que llegaron a la isla. Hablando con mi amigo, le pregunté sobre qué pensaba él que hubiera podido haber atacado a nuestros camaradas. Lo primero que se le vino a la mente fueron tribus nativas. Fue una buena respuesta, pero aquel sobreviviente hablaba de criaturas enormes y fuertes. De hecho, recuerdo que hasta mencionó que tenía la piel de un color verdoso, y que otros adoptaban un aspecto muy parecido al de un ser humano, pero con escamas como si de un reptil se tratara. Parecía el inicio de una buena película de ciencia ficción, pero no me lo tomé a gracia. Después de todo, era el testimonio de la única persona que al parecer logró sobrevivir. Les hablamos al primer grupo por radio, y dijeron que todo estaba en orden, y que habían avistado aquella caverna. Afirmaron que se adentrarían en busca de sobrevivientes y todo eso. Solo se les dijo que tuvieran mucho cuidado, y después reinó el silencio en la radio, pero no en el barco. Fue cuestión tan solo de minutos para que todo se estremeciera. Algo nos golpeó desde abajo. Algunos caímos al piso perdiendo el equilibrio.
Nos pusimos de pie rápidamente tratando de averiguar qué fue lo que sucedió. Mirábamos hacia el mar desde los bordes del barco, manteniendo los ojos fijos en el agua esperando que algo se apareciera. Y finalmente lo hizo. Algo oscuro nadó a una gran velocidad y dejó ver su cola verdosa con escamas, así como aquel sobreviviente que describía la piel de las criaturas que lo agredieron. Eso confirmó todo lo que decía, pero el asombro nos distrajo tanto que fuimos sorprendidos por un segundo impacto. Este hizo que yo cayera al agua por descuidado. Todos me vieron. Traté de recuperarme rápidamente para nadar hasta la parte de atrás y subir. Sin embargo, lo que mis ojos presenciaron me sumió en un miedo tremendo. La criatura reposaba frente a mí, a unos 8 metros de distancia. Era gruesa, con una cola casi del mismo tamaño que su cuerpo. Por muy buen nadador que fuera, no iba a poder llegar al barco antes de que me alcanzara. Me quedé mirándolo por un rato, hasta que comenzó a acercarse rápidamente. Pensaba que ese era mi fin, pero mis camaradas me salvaron la vida tirándole desde el barco. Los tiros no le dieron, pero lo ahuyentaron y prefirió rodearme e irse en dirección hacia la isla. Aproveché y con ayuda volví a subir al barco. Mi corazón estaba que se me salía. Nunca antes había experimentado algo como eso. De inmediato escribí un informe sobre lo que había presenciado. La misión también se trataba de eso. No cuidé mis palabras. Expresé todo tal cual como me nació en aquel momento. Detallé hasta el cómo se movía la criatura al nadar y que su cola serpenteaba. No sabía si describirlo como un animal acuático o qué cosa era, pero sin duda representaba un gran peligro. De tan solo imaginar que en esa isla podría haber muchos más así, se me erizaba la piel. Los otros intentaron contactar con aquellos que se fueron en busca de sobrevivientes, pero fue en ese momento en que nos dimos cuenta que habíamos perdido comunicación con ellos. La radio no parecía funcionarles. No recibíamos respuesta alguna. La situación se volvió preocupante, y a pesar de ser soldados y estar entrenados, nadie allí era inmune al miedo. Esas criaturas medían más de 2 metros. No sabíamos qué tan resistentes eran sus pieles. Nos miramos las caras y contemplamos las 2 únicas opciones que había sobre la mesa. Regresar con el informe y decir que el resto murió, o arriesgarnos a rescatarlos y asumir el riesgo de correr el mismo destino que los demás. Fuera cual fuera, era muy evidente que no podíamos dejar atrás a nuestros camaradas. Ni siquiera sabíamos lo que les había sucedido. Curiosamente no se escucharon tiros ni nada. Ir a la isla era una muy mala idea, pero aparentemente la mejor que nuestra moral nos permitía escoger. Nos alistamos y nos amarramos buenas armas, porque no íbamos con la intención de ser víctimas de esas criaturas de quién sabe dónde. Con el equipo de buceo, nos sumergimos en el agua y nadamos hasta la playa. No quisimos acercar el barco, y en él dejamos al capitán y a 2 hombres en caso de que algo sucediera. Después de todo, solo teníamos eso para escapar de ahí. Con tan solo pisar la arena de la playa, se podía sentir un ambiente tan tenso que me inquietaba. Los demás me confesaron que ese no parecía un lugar ordinario. Aparte no veíamos las huellas de nuestros camaradas, ni siquiera donde el agua no llegaba. La caverna que se mencionaba estaba a un lado. Debíamos caminar como 300 metros para llegar, y estábamos seguros de que los otros debieron haber ido por ese camino. Manteníamos los fusiles en alto, y mirando siempre a los alrededores y hacia atrás para no ser sorprendidos. Teníamos muy presente que ellos podían llegar desde el agua, así como aquel que nos agredió en el barco, y por poco me quita la vida. Finalmente llegamos a esa caverna. No era más que una cueva con algunos charcos de agua y humedad en las paredes rocosas. La luz del sol no iluminaba todo el interior. Nos ayudábamos con las linternas de los fusiles que llevábamos. Caminábamos lento, y a medida que avanzábamos nos daban ganas de regresar. La razón era porque en el piso encontrábamos botar del uniforme de nuestros camaradas, los tanques de oxígeno de los buzos, y algunos fusiles tintados de rojo. No hacía falta ser un experto para saber que no todos se encontraban con vida. Tal vez ninguno logró sobrevivir. Los que me seguían me decían que lo mejor era devolvernos. Ya teníamos el informe, y adentrarnos más solo empeoraba las cosas. Yo estaba de acuerdo, pero no quise parecer un cobarde. Decidí que avanzaríamos unos cuantos metros más y si no había señal de ningún sobreviviente, nos regresaríamos entonces. Al final sí encontramos a uno, recostado sobre la pared rocosa haciendo presión en su abdomen.
Una herida muy profunda lo acechaba con la intención de apartarlo de este mundo. Llegamos a él, pero se negó a que lo cargaran. Dijo que no se podía hacer nada por él, y entonces nos entregó una pequeña cámara, con la que logró grabar un poco de lo que sea que lo haya agredido. Aseguró que no quedaba nadie, y que teníamos que llevar a la base algo más que un informe y una grabación. Así en sus últimos momentos señaló con el dedo hacia más adelante, y una vez que iluminamos nos dimos cuenta de a qué se refería. En el piso yacía el cuerpo de una de esas criaturas. Al parecer los tiros sí lo serían. Aún respiraba, pero no era tan alto como el que había en el agua. De hecho parecían tan humanos como cualquiera, salvo por las escamas y la piel verdosa. 2 soldados lo cargaron y justo cuando estábamos listos para irnos, escuchamos sonidos desde más adentro de la caverna. Era a lo lejos, pero se hacía cada vez más fuerte. Eran como pasos, pero no solo del piso, sino también de las paredes. Eran aquellas criaturas que estaban listas para acabar con nosotros. Sin más nada que hacer, corrimos lo más rápido que pudimos, para llegar de nuevo a la playa. Escuchamos los gritos de dolor de aquel camarada que dejamos atrás. No me imagino lo que le hicieron. El barco seguía intacto, así que sin pensarlo 2 veces nos metimos al agua, una vez que amarramos bien las manos y los pies de esa criatura verdosa. Nos costó trabajo, pero al final llegamos y la subimos. Teníamos el informe, la grabación y hasta un cuerpo. Pero el rescate falló completamente. Y no solo eso, perdimos a 6 hombres que no fuimos capaces de salvar. No éramos suficientes para enfrentarnos a criaturas como esas. A medida que nos alejábamos sentíamos un sabor amargo. Aparte ya teníamos confirmación de la base, para regresar y no intentar un segundo rescate del primer grupo. No podíamos sentirnos mal, al saber que ellos solo querían el informe y lo que llevábamos. Nadie estaba dispuesto a regresar por nada del mundo, ni siquiera yo. Pensaba mucho en mi familia, quería volver a verlos y estoy seguro de que los demás también pensaban en eso. Estando ya en la base, nos reunieron en una sala privada de inmediato, y ahí lo entregamos todo. El cuerpo lo envolvimos en una bolsa para que nadie viera cómo era. Hablamos y relatamos todo lo sucedido. Nos hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad que nos prohibía estrictamente hablar sobre ese caso. Nos dieron ciertos beneficios, y al día siguiente restringieron el paso marítimo por esa isla. A pesar de haber formado parte de esa misión, nos dejaron fuera de todo lo que conllevaba en ese tema. Lo último que supe de eso fue que los Estados Unidos querían intervenir, pero nunca comprobé si lo hicieron. A todos nos trasladaron, y nunca jamás volvimos a hablar de ese caso hasta ahora.